Vamos a resolver ahora el ejercicio 7b, donde tenemos estas dos funciones, f igual a 3 sobre 2x y g igual a x menos 4 sobre 2. ¿Qué nos pide el ejercicio 7b? Que hagamos las dos composiciones, f compuesta con g y g compuesta con f, y que luego encontremos el dominio de ambas funciones. Entonces yo voy a empezar por hacer f compuesta con g, que por definición es g de f de x. O sea, primero tomo la función f, g de 3 sobre 2x. Esto quiere decir que en g, o sea, en esta, donde dice x, que es esta x de acá, yo la debo reemplazar por esto. En g, la x, que es esta, tiene que ser reemplazado por esto, ya que me va a quedar 3 sobre 2x menos 4 sobre 2. Ahí yo hice la composición. A la x en g a la x la reemplacé por 3 sobre 2x. Esto no hay que dejarlo así. Nunca en un ejercicio tiene que haber más de una raya de fracción. La raya de fracción es esta. Esta tiene que salir, desaparecer. Para eso lo que vamos a hacer es resolver este numerador. Resolverlo significa, en este caso, sacar común denominador. El 4, como es un número entero, tiene denominador 1. De manera que yo voy a escribir. Vamos a seguir teniendo el 2 acá abajo. Y el común denominador entre 2x y 1 es 2x. Entonces hacemos 2x dividido 2x, 1 por 3, 3. Menos 2x dividido 1, 2x por 4, 8x. Entonces, cuando yo saqué común denominador, yo tengo una fracción en el numerador y en el denominador también tengo una fracción, porque si bien tengo un número entero, yo puedo considerar que ese número entero es el número 2 sobre 1. Entonces, a esto, de acuerdo al concepto de cociente de fracciones, lo vamos a escribir así. Cuando yo tengo dos fracciones para dividir, la fracción del numerador se escribe como está, multiplicada por la fracción del denominador invertida, o sea, por 1/2. De manera que 3 menos 8x multiplicado por 1 me da 3 menos 8x, y en el denominador 2x por 2 me queda 4x. Y esta es la función f compuesta con g. Ahí tenemos la función f compuesta con g, que dentro de las funciones que vimos es una homográfica, porque es lineal sobre lineal. Es una función homográfica. Cuando vimos la función homográfica, vimos que para calcular el dominio, como es una función fraccionaria, lo que tenemos que tener cuidado es que el denominador no valga 0. Acá es fácil. El único valor de la x para el cual este denominador me da 0 es cuando la x vale 0. 4 por 0, 0. Ningún otro valor de la x multiplicado por 4 da 0. O sea que el dominio van a ser todos los reales menos el 0, que es el valor que anula el denominador. Ahora, cuando hacemos la otra compuesta, es decir, g compuesta con f, que por definición es f de g de x,
me va a quedar f de x menos 4 sobre 2. Esta es g. Es f de g de x. ¿Y quién es g de x? Esto. Lo ponemos ahí. Entonces ahora esto significa que en f, acá, en esta, la x, en f, la x tiene que ser reemplazada por esto. En f, la x, donde diga x, que en este caso está acá, tiene que ser reemplazada por esto. ¿De dónde me va a quedar? 3 sobre 2 por x menos 4 sobre 2. O sea, esta x yo la reemplacé por x menos 4 sobre 2, que era la función que teníamos acá. Esta es fácil de resolver porque nos basta con simplificar el 2 y ya no nos queda una función que también es homográfica. Nos queda esto. El dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el valor de la x que anula este denominador. Este denominador se anula cuando la x vale 4. Así que el dominio de esta función compuesta es todos los reales menos el 4.